Bienvenidos a Salud para Todo y gracias por cumplir esta cita de todos los días a través de la señal de Teleamiga. Acá le traemos diferentes especialistas para que usted pueda aprender de nuestra mano. Por eso, si quiere conocer más de alguna enfermedad o patología o de algún tema de su interés, puede escribirnos ya a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga. También tenemos nuestra línea de contacto directo, el 283-8755, para que llame y participe en nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de la diabetes, de los tipos de diabetes que existen, por supuesto, de si hay forma de prevenirla, de quienes ya padecen diabetes, de qué manera se puede controlar y algunos mitos que se deben romper alrededor de esta patología para que usted, por supuesto, mejore su calidad de vida. Por eso los invito a que se pongan muy cómodos, a que dejen quietico ese control y por el contrario, se vayan a llamar a todos sus familiares y a todos sus amigos, porque la diabetes es una de las enfermedades más comunes en Colombia, afecta a más de 4.5 millones de personas, así que es un tema muy interesante para que de nuestra mano pueda aprender. Por ahora, y como siempre, los dejamos con ese video de introducción para que usted aprenda un poquito más del tema del día. Hola, mi nombre es Tomás y tengo diabetes tipo 1. ¿Sabes qué es la diabetes? Diabetes significa que el páncreas en mi cuerpo deja de fabricar insulina o no puede utilizarla de manera correcta. Hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que es la que yo tengo, significa que mi cuerpo no produce nada de insulina. Este tipo de diabetes en general se da en niños. La diabetes tipo 2 es cuando el cuerpo produce insulina pero no la usa bien. La insulina es muy importante. Cuando comes, la insulina en tu cuerpo descompone el azúcar de la comida y la transforma en energía. Como tengo diabetes tipo 1, tengo que inyectarme insulina todos los días. Agradecemos a nuestro amiguito que pudo explicarnos un poquito, pero para eso hoy dedicaremos una hora completa para que usted aprenda más de la diabetes de la mano de nuestros amigos de la Asociación Colombiana de Diabetes y por supuesto de la doctora Claudia Gamboa, que a continuación les muestro su perfil para que apunten su contacto y conozcan más de su experiencia. Doctora Claudia, bienvenidísima a Salud para Todo. Gracias, muy amable por la invitación. ¿Cómo va la asociación? Bien, ahí con nuestros pacientes tratando de cambiar un poquito ese destino, pero bien, gracias a Dios. Qué bueno, mi doctora. Cuéntenos, por favor, un poquito más de su perfil, qué profesión tiene y ya cuánto tiempo pues manejando enfermedades como esta. Bueno, mi nombre es Claudia Gamboa, trabajo en la asociación ya hace más de 20 años. Y pues buscamos reforzar mucho en la asociación la parte de educación, que es uno de los pilares en el éxito del tratamiento de la persona con diabetes y es algo que de pronto no se hace mucho en una consulta normal o en la consulta con el paciente. Entre más conozca de la enfermedad, entre más conozca de cómo poderla prevenir y tratar, mejores resultados hay a futuro. ¿Usted por qué decide, doctora, dedicarse a manejar este tipo de enfermedades? Bueno, la diabetes es una de las enfermedades donde la base de su tratamiento es la alimentación, como de muchas enfermedades, pero ella es una de la enfermedad que más puede mejorar cuando se hace una alimentación adecuada. Entonces, pienso que una persona que tenga diabetes y no sepa alimentarse, no va a poder tener éxito en un tratamiento. Hablemos un poquito, doctora, de qué es la diabetes y cómo la diabetes afecta la vida de las personas. Bueno, empecemos por entender qué es lo que es glucosa o lo que popularmente la gente conoce como azúcar. Es un nutriente que al convertirse en glucosa en la sangre nos aporta energía para todo, para poder caminar, para poder vivir, para todo. Y cuando se tiene diabetes, este nivel de azúcar en la sangre de glucosa se eleva más de lo normal. Y al pasar esta situación, los órganos con el tiempo se dañan. Es decir, es azúcar cuando está por fuera antes de ingerir y glucosa dentro de nuestro organismo. Cambia el nombre, exacto. Y allí pasa a ser energía para nuestro cuerpo. Pero si fluye todo normalmente, pues no hay ningún problema. Pero si se acumula y no se puede controlar con el tiempo de los años, daña los órganos.
en diabetes o la persona que se diagnostica con diabetes le sucede esto. Se empieza a acumular más de lo normal el azúcar en la sangre y entonces pues van a tener complicaciones muy graves a futuro. Se diagnostica cuando hay azúcar más alta en la sangre de lo normal. ¿Qué hace, doctora, que ese azúcar no se convierta en energía y comience a acumularse? ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestro organismo? Entonces, para que esto suceda, necesitamos de una hormona que se llama insulina y ella básicamente va a permitir que ese azúcar que consumimos y que se convirtió en glucosa pase a las células, quienes las van a encargar de convertirla en energía. Pero en estas personas, esta insulina o no se produce o no se puede utilizar con el organismo con la eficacia que sería. Y entonces ahí es donde se presenta el problema. ¿Qué pasa, doctora, cuando la persona, independientemente de la edad, se enfrenta entonces a la acumulación de azúcar? Bueno, de glucosa. De azúcar, ¿no? Está muy bien ambos términos. Pues el problema es que inicialmente no se entera que esto está pasando. Bueno, hay dos como clasificaciones grandes en estas personas con diabetes. Uno, que es la tipo 1, que aparece de repente y ya simplemente no se sabe muy bien cuál es la causa, pero tiene que ver algo con el aparato inmunológico y se destruye esta insulina. O sea, es decir, hay dos tipos de diabetes. Hay varias, pero son las más comunes. Estas son la tipo 1, que es la que le da a los jóvenes, normalmente a los niños, a los adolescentes, aparece repentinamente y se sucede porque esta insulina, esta hormona que controla el azúcar, no se produce o parece que se autodestruye. Y al no tener esta insulina, pues ¿quién se va a encargar del azúcar? Se va a acumular y acumular. Entonces es muy pronto que aparece y pierden peso, tienen a veces síntomas, pues todo, hambre, sed orinadera, pero es muy pronto lo que pasa, pierden y van a la parte de urgencias y ahí encuentran pues que tiene el azúcar muy alta. Es muy poco común, hay como un 1% nomás de la población que podrían sufrirla porque pues todavía están averiguando cuál será la causa mayor que la produce. Pero está la tipo 2, que es la más común y la que a todos de pronto en algún momento nos puede llegar a suceder, que es por el problema de exceso de peso. Entonces, este exceso de peso impide que esta insulina trabaje en forma eficaz y por lo tanto el azúcar se acumula y al acumularse pues ya empieza a presentarse el azúcar alta. ¿Quiénes tienen riesgo, doctora, de padecer diabetes? Bueno, los que mayor riesgo tienen son los que tengan herencia, que tengan hermanos, abuelos, padres. Que mi mamá le dio diabetes, que mi abuela, mi abuelo. Ya hay una parte genética que predispone a que en alguna etapa de su vida la desencadene. Y si a esto le sumamos malos hábitos alimentarios que nos llevan a tener exceso de peso, pues la probabilidad va a ser mayor y por lo tanto gran parte de la población la puede presentar. El hecho de tener sobrepeso o obesidad es un riesgo a presentarla. Si encima le sumo que haya una herencia, pues es muy probable que pase. Y todo esto se refiere a malos hábitos de vida que se tienen. La persona que quizá sufre de obesidad por contextura, claramente por genética, ¿también tiene alto riesgo de padecer diabetes? Bueno, es que el exceso de peso básicamente se presenta porque no hay un equilibrio entre lo que cada persona come y el ejercicio o la actividad, que gasta, que hace. Entonces, aunque se diga que genéticamente hay esa predisposición, más que la haya es porque no conoce cómo puede equilibrar lo que alcanza a comer y lo que va a gastar. Y eso sí cambia de persona a persona. Pero lo importante es que cada persona sepa cómo puede mantener un peso muy saludable para no desencadenar a futuro problemas como la diabetes. Hablemos un poco de la diabetes tipo 2. ¿Cómo las personas comienzan a identificar que pueden estar padeciéndola? Bueno, en las primeras partes de la diabetes no se dan cuenta. Entonces pueden andar con el azúcar alta y de pronto por un laboratorio se dan cuenta que la presentaban. Pero ya después de un tiempo pueden empezar a sentir mucha hambre que no es normal, acabé de almorzar y otra vez con hambre, mucha sed,
ganas de tener que estar tomando líquido y por lo tanto empiezan a ir al baño y a orinar varias veces. Entonces, orinar frecuentemente, sensación de hambre que no se calma, pérdida de peso, se puede presentar también infecciones vaginales, se puede presentar heridas que no sanan, pero básicamente es la orinadera, la pérdida de peso y el hambre presente que hay en una forma que ya no es normal. Cansancio, enfermedades de piel, son muchas cosas que de pronto uno pues no puede imaginar que puedan ser síntomas de azúcar alta. Claro, ¿no? Aumenta la frecuencia, por ejemplo, de ir al baño, aumenta la sed, o de pronto no, esa raspadura que se hizo no se cura tan rápido y puede pasar desapercibido. Y no se les ocurre hacerle un examen de azúcar a ver cómo está. Entonces de pronto tratan pues tomar harto líquido o como entonces harto. Cuando ya a veces empiezan a perder peso es que ya se afanan y al fin algún profesional de la salud les ordena el examen y ahí la pueden diagnosticar. Bien, pues si usted acaba de llegar a nuestro canal, les cuento que pues tenemos hoy a la Asociación Colombiana de Diabetes de la mano de la doctora Claudia Gamboa. Ella es nutricionista con una amplia trayectoria manejando pues personas, por supuesto, con esta condición o con esta patología. Si conoce a alguien o si de pronto usted la padece o quiere prevenirla, ese es el programa ideal. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todos. Gracias por continuar con más de Salud para Todo hoy, hablando de diabetes, de la mano de la Asociación Colombiana de Diabetes y de la doctora Claudia Gamboa. Doctora, recuérdenos por favor cuáles son entonces esos síntomas que nos van a hacer sospechar que podemos probablemente padecer diabetes. Bueno, tener presente cuando hay sensación de hambre muy frecuente, cuando estamos teniendo ganas de ir al baño a orinar frecuentemente, cuando hay sed más de lo normal, cuando de pronto hay infecciones vaginales muy recurrentes, cuando hay problemas de piel, cuando se está perdiendo peso, es importante tener en cuenta ese diagnóstico. Uno pensaría que la obesidad está relacionada con la diabetes, pero entonces uno de los síntomas es la pérdida de peso. Sí, porque cuando el cuerpo no puede coger esa azúcar y utilizarla para la energía, entonces pues tiene que coger la que está en reserva guardada ya. Y al coger todo ese gordito que estaba guardado, pues empieza a perder peso, porque la que debería llegar, el azúcar que debería llegar, no estaba llegando. ¿Por qué? Porque esta insulina, que es la hormona que la debe llevar, pues no está sin poder trabajar por el exceso de peso. Entonces, cuando ya el cuerpo no puede tomar ese azúcar y empieza a coger el gordito y lo empieza a convertir en energía, pues empiezan a perder peso. Pero no porque hagan dieta, ni porque estén haciendo ejercicio, ni porque esté sano. Y antes empiezan a comer más, sino es porque el cuerpo tiene que coger la reserva porque no puede utilizar la que está llegando. Doctora, en la tipo 1 que nos decía anteriormente, es la más extraña y que se da quizá en un 1% de la población, que afecta a niños y a jóvenes. Sí. ¿Cómo enfrenta emocionalmente un niño que padece esta diabetes tipo 1? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo es el desarrollo de su vida, de su relacionamiento en el colegio, los dulces, por ejemplo? Pues no es tan difícil actualmente, porque la alimentación de un niño con diabetes es la alimentación normal de cualquier niño. Lo que se hace en esos casos es ponerle o enseñarle a poner la insulina según lo que debería comer o lo que va a comer, pero la alimentación no cambia, es la misma que cualquier otro niño. De hecho, si va a consumir azúcar como tal, la insulina que se le enseña a aplicar la va a cubrir. No es lo ideal que lo haga, pero si se presenta una reunión infantil o algo, lo puede hacer. Y actualmente hay dispositivos que llamamos bombas de insulina, que son como especies de páncreas artificiales, que es el órgano que fabrica el azúcar, que se pueden poner y prácticamente pueden pasar como desapercibidos para que de pronto no se vayan a sentir incómodos con los otros niños mientras como dominan bien su enfermedad. Pero la alimentación es la misma y lo que toca tener cuidado es con enseñarlos a su aplicación de insulina y cuánta la deben poner, pero ellos pueden aprender y lo hacen y les va muy bien. ¿Cuál es el papel de los padres y de los abuelos, por ejemplo, en el acompañamiento de los niños que padecen diabetes?
No, o sea, básicamente es tener como su educación normal, a veces se manipulan un poco los pequeñitos por esta condición, pero es apoyarlos, enseñarlos a que es una condición que tienen, que es algo que no los va a limitar en ninguna función de su vida, ni pueden ser papás, pueden ser profesionales, inclusive deportistas, lo pueden hacer, entonces es como tener bastante conocimiento, apoyarlos para que les expliquen pues que van a tener como una aplicación de insulina que los otros niños no tienen, pero que no les va a limitar ni los va a permitir que tengan menos opciones que cualquier otro niño. Doctora, ¿este tipo de diabetes, la tipo 1, tiene cura? Por ahora no, pues hay muchos estudios, están estudiando las células que fabrican la insulina, pero por ahora no hay cura. Simple y llanamente es manejarla muy bien, pero sí hay muchas insulinas que son muy fáciles de que el cuerpo las controle, las pueda adaptar, y muchos dispositivos que son muy fáciles de convivir con ellos. De hecho, actualmente hay un glucómetro que no hay que bullarse para poder obtener la muestra de sangre, simplemente es pasarlo y va a dar los resultados. Entonces, ha sido como más fácil actualmente poder convivir con ella para ellos también, con la diabetes. Doctora Claudia, la diabetes es una enfermedad que afecta a muchísimos millones de personas en el mundo, por supuesto, y que lleva cientos de años acompañándonos, acompañando a la humanidad. En sus años de experiencia, ¿usted ha visto que quizá la diabetes haya aumentado por el tipo de hábitos que, por ejemplo, en pleno 2020 nosotros tenemos? Sí, por lo que hablábamos al principio, gran parte de la causa que se presente son los malos hábitos que tenemos y el sobrepeso y la obesidad. Y con una sociedad que no nos ayuda casi para controlar peso, que por el contrario nos hace menos activos, que hace que comamos más rápido, que comamos cosas que engordan más fácil, entonces obviamente va aumentando. Aumenta la población con exceso de peso y va aumentando el problema también de la diabetes y de un mejor control. Además que tenemos la oportunidad también de tomar una decisión de prevenir este tipo de enfermedades a través de hábitos saludables. La gente pensará en muchas ocasiones que quizá esto es carreta, que es tendencia, que está de moda, pero en realidad la importancia de hacerlo desde la edad que tengamos, porque si ya tenemos 50, yo creo que es importante iniciar a cualquier edad a cuidarse. Doctora, ¿cuáles son sus consejos? Sí, porque después de los 50 o de hecho después de los 40 años es que esta factura se pasa. Entre más pronto empezamos a tener problemas de sobrepeso o de obesidad, pues seguramente más pronto va a llegar, pero es como más probable que después de los 40 o 50 años, cuando ya el organismo está cansado de ese exceso de peso. Por eso es mejor empezar a cuidarnos desde muy temprano para poder evitar esta situación a futuro. Y por eso es que a veces es el abuelo o el papá, es cuestión de la edad, no, es como la factura que está pasando por los malos hábitos que se tuvo, entre comillas, de joven. Ya hablamos de la diabetes tipo 1 y de la tipo 2 cuando tenemos un factor predisponente, es decir, hereditario o genético, que la mamá, el papá, el abuelo, el tío abuelo, pues claramente padecía esa enfermedad y tenemos más probabilidades, quienes somos hijos o nietos, de padecerla. Pero el resto de población, doctora, el que en su historial genético nadie en la vida ha tenido diabetes, ¿también tendría riesgo de padecerla? También porque si nosotros agotamos esta hormona, que es la insulina, porque comemos más alimentos de los que debemos comer, pues va a llegar el momento en que ya no va a ser suficiente, no va a poder controlar el azúcar y podemos presentar esa diabetes. Sí pasa mucho en las personas con sobrepeso o con obesidad. Doctora, por favor, háganos una lista de esas cosas que hacemos mal y que pueden llevarnos a padecer diabetes y que nosotros, como estamos en nuestra cotidianidad, en el corre-corre del trabajo, que vamos tarde y demás, o no almorzamos, o no desayunamos y no almorzamos y llegamos y nos comemos 2 hamburguesas en la noche, full azúcar, una listica, esos tips para que los televidentes puedan anotar en sus agendas, digamos que estos paso a paso para que los tengan presentes y los apliquen desde sus hogares. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cómo está nuestro peso y es muy fácil. Tenemos el dato de la estatura. A manera general uno debería pesar
cerca a lo que mide menos el metro. O sea que si medimos 1,60, deberíamos estar pesando cerca a los 60 kilos. Si este peso es mayor, ya hay una predisposición a presentarla y tendríamos que controlarnos. Si esto sucede, obviamente el exceso de peso se maneja controlando las porciones. La alimentación de nosotros normalmente es muy sana y es buena y se puede llevar. Lo que pasa es que no controlamos las cantidades de lo que comemos y al comer en exceso, estos alimentos van a subir los niveles de azúcar más de la cuenta y con el tiempo nos van a engordar y al engordarnos nos presentamos así. Entonces, básicamente es mirar cómo está mi peso y hacer una lista de lo que estamos comiendo y mirar en qué porciones las comemos e identificar qué alimentos son los que más suben de peso. Es el azúcar. Entonces, si de por sí ya estamos con sobrepeso, hay que evitar el azúcar como tal. Y aunque no se tenga diabetes o que no se tenga sobrepeso, tampoco es una buena opción el azúcar porque no aporta nutrientes y solo sirve para engordar. Entonces, evitar el azúcar y cualquier alimento que lo tenga, como dulces, como gaseosas, como postres. Lo siguiente que tenemos que mirar es la parte de grasas. La grasa pues también está muy relacionada con exceso de peso, sobre todo cuando la hacemos en preparaciones fritas o comemos alimentos que tengan mucha grasa como una carne que venga con el gordito o por ejemplo una empanada, un buñuelo, todo esto que comemos que se llaman comidas rápidas. Esta grasa pues es muy peligrosa porque nos va a subir de peso y va a empezar a ocasionarnos otro punto a tener en cuenta. Entonces, cambiar esas preparaciones por preparaciones asadas o guisaditas. Otro alimento que hay que tener mucho cuidado porque sube de peso son las harinas o lo que llamamos popularmente los almidones. Entonces, son los que se convierten también en azúcar y que el cuerpo, si no los gasta en energía, los va a acumular como capas y capas de grasa. Y otra vez el problema. De este gran grupo de almidones están los panes, está el arroz, está la papa, está la pasta, los mismos granos. Entonces, de este gran grupo debemos escoger los que tengan más fibra, porque dan más saciedad y ayudan a que controlemos más fácil el peso. Luego, si tenemos toda la gama de lo que son cereales como panes, como arepas, como galletas, escogerlos integrales, no pan blanco, porque el pan blanco lo que hace es estimular apetito y queremos comer más. Arepas de maíz, no estas de harina pan, porque la de harina pan lo que hace es subir, la de maíz nos llena un poco más. El arroz, si es integral, muchísimo mejor que el arroz blanco. La pasta, dejarla al dente, o sea, mínima cocción, 5 minutos, 7, así es más fácil que llene y no suba tanto de peso. Lo que es frutas, comerlas enteras, nunca tomarlas en jugo, porque esa fruta entera va a dar más saciedad y la fibra empieza a ayudarnos inclusive, si hay diabetes, a regular los niveles de azúcar. ¿Qué pasa cuando la fruta se licúa? Esta fibra se destruye y ya todo el organismo va a recibir esa carga de azúcar de la fruta en forma casi inmediata. O sea, ya vamos no entra la fruta con sus nutrientes, sino azúcar casi que licuada. El azúcar y listo, y dispara los niveles de azúcar de una forma alta y obviamente cuando hay mucho azúcar también en la sangre se estimula la insulina y la insulina estimula querer comer más. Entonces, lo que necesitamos es como que ese estímulo sea un poco más tranquilo, la porción de fruta da más saciedad, hace que ese azúcar entre más lento y si es diabético, pues no dispara los niveles de azúcar después de comer. Pero el círculo es interminable, doctora, o sea, como mal me afecta, produce más apetito, eleva los niveles de azúcar y nunca salgo de ese círculo. Claro, y ese es el problema y por eso es que a veces es muy difícil que a veces se adhieran a los tratamientos porque no hacen estos cambios. En cambio, al hacerlos es más fácil que los tomen. Comer fruta entera, comer productos integrales, evitar el azúcar, comer preparaciones que no sean tan grasosas y consumir bastante verdura. Pero el problema de la verdura es que no la sabemos preparar. Y al no saberlas preparar, pues dicen, oh, esto no va para mí. Doctora, pero se pueden preparar. Esa preparación de la verdura, importantísima, déjemela ahí quietica, porque ya nos están diciendo que vamos rápidamente a una pausa y usted tampoco se me desconecte. Sáqueme el cuadernito y la agenda para que anote las preparaciones que la doctora Claudia Gamboa, de la mano de la Asociación Colombiana de Diabetes, nos va a decir en unos segundos. Ya volvemos.
Volvemos con más de Salud para Todo hoy en nuestro programa hablando de diabetes, esta enfermedad que es muy común en Colombia, 4.5 millones de personas mal contadas, porque hoy muy seguramente deben ser más niños que también con factores, digamos que predisponentes o con este tipo de diabetes tan extraño la están padeciendo, pero lo que más preocupa son aquellas personas que padecen diabetes tipo 2 y que las adquieren simplemente por malos hábitos, por ser sedentarios, por no alimentarse bien, por no hacerse chequeos regularmente, y cuando ya los achaques llegan, ya tenemos 50, 60 años, pues claramente no podemos actuar o prevenirlos de la misma manera que cuando estamos jóvenes. Entonces la invitación es a que hoy aprovechemos la visita de la doctora Claudia Gamboa para aprender un poco de cómo podemos mejorar estos hábitos que tenemos hoy por hoy y de prevenir estas enfermedades. Tenemos a Hernando desde la ciudad de Bogotá que se contacta con nosotros. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué pregunta tiene para la doctora Claudia? ¿Eso es relacionado con qué, perdón? Diabetes, Hernando, diabetes. No, es que yo estaba ahora llamando para otra cosa, gracias. Bueno, les rogamos a nuestros amigos del máster que siempre nos ayuden a hacer el filtro para que nos llamen solamente las personas que están interesados en aprender un poco más de salud. Bueno, doctora, tenemos presente entonces las recomendaciones de la alimentación que debemos, pues por supuesto, aplicar para prevenir las enfermedades. Y detrás de cámaras, entonces yo le preguntaba un poco de cómo deben ser, por ejemplo, continuemos con la cocción de las verduras. Es muy fácil. Entre menos cocción tengan es mejor, pero pueden hacer una preparación como salteada. Entonces simplemente partimos las verduras en julianitas, como en tiritas, las ponemos en un wok con un poquito de aceite de oliva extra virgen o un aceite de estos de girasol, mínima cocción, y las empezamos y las hacemos salteadas. Si quieren agregarle trocitos de pollo, trocitos de jamón de pavo o queso o atún, se podría hacer. Esa es una preparación. Otra se puede hacer con huevo, estilo tortilla. Simplemente se cocinan un poco las verduras que estén ya listas como para consumir, se coloca el huevo y se toma su tortilla y se hace una tortilla. Se le puede poner queso, entonces la podemos hacer estilo soufflé. Se puede hacer con la misma carne o el mismo pollo, como lo que llamamos goulash, ¿sí? Entonces son preparaciones muy fáciles de hacer y se pueden comer una muy buena porción porque estamos consumiendo verdura y proteína, que son dos alimentos que nos ayudan a tener buenas defensas y una buena masa muscular. ¿Cuáles son, doctora, las verduras recomendadas? Y a veces nosotros dejamos mucho tiempo la cocción de las verduras y eso uno vaya y ya el caldo está verde. Sí. No, eso sí. Lo ideal es utilizar poquita agua para que ella no pierda sus nutrientes, y si se pueden acostumbrar a comerla al dente, cosa que queden duritas, mucho mejor. Pero hay unas que se pueden consumir en crudo, por ejemplo la zanahoria, por ejemplo el pepino, el tomate, y se pueden hacer salsas muy agradables como un guacamole, como una salsa con yogur, como una salsa de tomate casera. Claro, y son preparaciones muy ricas y se pueden colocar especies, semillas de girasol, calabaza, se pueden colocar trocitos de nueces, porciones de fruta, yogur, o sea, ellas son muy agradecidas, se pueden consumir de muchas formas. Y ojalá se empiece desde la familia, porque algo que tampoco quiero que se me escape es que aunque la tipo 2 le da a la población adulta, ya hay casos de niños que a los 10, 12, 13, 19 años empiezan con la diabetes tipo 2 porque tuvieron una infancia con problemas de exceso de peso. No se veían antes, ahora ya se están viendo, porque son estos niños gorditos que tenemos, que tan bonito el niño gordito, y mentiras, que ese puede ser un niño que a los 13, 14, 15 años desencadenó una diabetes tipo 2, que era la que le daba antes a los adultos. ¿Por qué? Porque ya no hacen ejercicio. Uno pensaría y que la diabetes tipo 2 le da solamente a los adultos. Antes no doctora. pasaba en los jóvenes, ahora ya hay casos. ¿Por qué? Por el sedentarismo y la obesidad que empieza desde la infantil. Hablemos un poco, doctora, de cuántas comidas al día deben ser, por ejemplo, y qué nos sugiere que cómo sean este tipo de comidas y las consecuencias de no adquirirlas o no, pues, por supuesto, ingerirlas en los tiempos estipulados. Bueno, actualmente se están manejando como en promedio de 3 a 5 comidas al día, depende mucho de la actividad o qué tan temprano se empieza el día a trabajar.
Entonces, si hablamos más o menos de la mañana, estaríamos hablando entre las 5, 6, 7, 8 de la mañana para programar el desayuno. Si se va a tomar un refrigerio, tipo 10 de la mañana. El almuerzo alrededor de las 12, 1 o 2 de la tarde, el refrigerio 3, 4 y tratar de comer temprano, a las 6 o 7, o sea, de ser posible, inclusive 5, 6 o 7, para poder dejar un ayuno y que el cuerpo pueda descansar en la noche y pueda poder quemar todas esas calorías que ha acumulado en el día, hacerlas como una mejor digestión y también al otro día amanecer con las glicemias, en el caso de los pacientes diabéticos, mejores. Entonces, ese horario puede cambiar, de pronto una persona se levanta un poco más tarde, 8 de la mañana, almuerza a las 12, entonces no habría necesidad tanto de ese refrigerio y come un poco más temprano. Pero entre 3 a 4 o 5 veces, según la actividad que la persona haga, se podrían programar esos horarios. ¿Cuáles pueden ser esas sugerencias en el desayuno, doctora? ¿Qué no nos puede faltar? Bueno, es muy fácil tener en cuenta que el desayuno es la primera comida y cuando tenemos como que cargar todos los nutrientes y nuestras baterías para poder funcionar bien. Hay 4 grupos de alimentos que deberíamos cubrir en el desayuno. Uno que es el de las frutas. Recuerden, enteras, no en jugo. La porción es muy fácil, lo que me quepa en la mano. Esa es una porción. No importa la fruta, puede ser banano, fresas, no importa. La que me quepa, esa es una porción que yo ya digo, esa es una porción prudente, entera. La bebida láctea puede ser para tomar té, para tomar café, puede ser para hacer una colada de avena o tomarla sola. El pocillo, más o menos, la taza, que también decimos que sería más o menos como el tamaño del puño. Sin azúcar. Aunque no haya diabetes, lo ideal es no consumir azúcar, no es necesario, acuérdense que esa fruta y esa leche ya se está convirtiendo en azúcar, entonces no hay necesidad. Estaríamos con el otro grupo de alimentos que es la proteína, que esa puede ser una buena porción al desayuno, puede ser huevo, puede ser queso, puede ser jamón de pavo idealmente, o unos jamones que ven bajos en grasa. Ahí podríamos consumir inclusive huevo y queso, huevo y jamón. No pasa nada que coma doble porción porque la proteína nos ayuda a reconstruir la parte de tejidos y de músculos. Pero no hacerla frita, o sea, no conseguir el jamón que suelte harta grasa, ni la el huevo nadando en aceite. con el huevo frito y con el jamón frito. Ese no es tan prudente porque entonces empezamos a acumular peso. Y terminamos con la porción del almidón o de la harina que popularmente le decimos así, que podría ser pan integral, arepa de maíz, un cereal con fibra, podría tener como esos 4 grupos de alimentos y controlando las porciones y comiendo los 4, evitando azúcar y fritos, estaríamos con un desayuno ideal, desde el pequeñito de la familia hasta el adulto mayor. Wow. Eso es lo ideal. Claro, que sean comer. 4 componentes, pues no significa que sea un plato gigante de ingredientes. Exacto, no. La fruta es la porción que le quepa en la mano, la bebida del tamaño del puño, huevo y queso pues la porción normal y la harina que ya depende cómo esté del peso para que sepa. Si tiene problema de peso, pues sería no solo un caladito o una tajada nomás. Si no es tal el caso, pues ya podría comer una porción un poquito más grande. ¿Qué recomendaciones hay, doctora, para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa y que, por ejemplo, dicen, yo no puedo comer queso, yo no puedo no puedo tomar leche entera? Bueno, hay otras opciones como por ejemplo la leche de almendra, la leche de arroz, la leche de soya, el queso de soya. Son opciones también, o el huevo no hay problema en consumirlo diariamente. Listo. Llegamos entonces sobre las 10, 11 de la mañana cuando queremos merendar. ¿Qué nos sugiere? Bueno, recordemos que acaba de entrar varios alimentos que se convirtieron en azúcar. La fruta se convirtió en azúcar, la leche se convirtió en azúcar, el almidón se convirtió en azúcar. Obviamente acá tenemos una buena carga de azúcar y nuestro organismo junto con la insulina se está encargando de controlarla, utilizarla y listo. Luego el refrigerio, lo ideal es que sea algo que no sea tan pesado ni tan cargado como un desayuno. Puede ser una fruta y sería lo ideal que fuera entera para poder cubrir las vitaminas que diariamente debemos consumir, para aumentar también el consumo de fibra y tener también una muy buena digestión. Y se podría mezclar con proteínas, ojalá de origen vegetal, como es el caso de las nueces, las almendras, los pistachos, que son un combo perfecto. La fruta y nueces es una muy buena opción. Si no, se podría cambiar por un yogur light o un yogur griego, que también es una buena opción y que también se puede comer con nueces o almendras. Y tomar líquido en el día. Tenemos que consumir por lo menos unos 6, 8 vasos de líquido. Entonces, en este espacio en la mañana podemos tomar agua aromática, agua con limón, té. Es una muy buena opción y el cuerpo se hidrata.
A veces la sensación de hambre no es hambre sino sed y entonces equivocadamente se consumen panes o galletas cuando el cuerpo le estaba pidiendo líquido. Ya que la doctora dice que es bueno hidratarse, yo voy a aprovechar para tomar la pausa que viene a continuación para hidratarnos y por supuesto para conocer un poco más de esos tipsitos. Ya volvemos con más de Salud para Todos. Hablamos de diabetes hoy en Salud para Todos de la mano de la doctora Claudia Gamboa. Doc, tenemos el desayuno listo, tenemos pues claramente la merienda o el refrigerio también listo. Vamos para el almuerzo. Para el almuerzo. Bueno, ahí también entran los grupos de alimentos que hablábamos y visualmente podemos imaginarnos como el plato y lo dividimos en 3 partes, en la mitad y en otra mitad. En la mitad del plato lo ideal sería que viniera una muy buena porción de verdura y que esas verduras las escogiéramos de diferentes colores, rojas, verdes, amarillas, para que tenga muchos más nutrientes cubiertos y además visualmente se va a ver más provocativo. Entonces ahí estaría medio plato de verdura en cualquiera de las preparaciones que vimos antes y que pueden hacer verdura caliente y en ensalada o solo verdura caliente, sobre todo si hay problemas de peso para que dé más saciedad. En la otra esquina del plato vendría la proteína, que vendría la porción de carne. O sea, en la otra quedan 2/3. Quedan 2/3. Entonces, en un tercio vendría la porción de proteína, que puede ser la carne, ojalá de res magra. Si es pollo, pues que fuera, ojalá, pues sin piel, si hay un problema de exceso de peso. Pero en el caso de los niños no hay problema en que se coman esa pielecita. Puede ser pescado. Puede ser cerdo, esa es la porción de proteína, ojalá en una preparación muy sana, no en harto aceite que habíamos hablado hasta que quede tostado, ni mucho menos. ¿El huevo funcionaría para el almuerzo, doctora? Sí, lo pueden colocar como una especie de toquecito para preparar la verdura o para dar un refuerzo de proteína, se podría hacer. Y estaríamos con la tercera parte del plato que está pendiente, que vendría la harina o el almidón. Ahí puede ser el arroz, la papa, la pasta, la yuca, inclusive los mismos granos como frijol o lenteja podrían hacer un combito ahí controladito junto con el almidón, que es el arroz en que lo acostumbramos. Pero este alimento es el que más nos va a determinar el peso y es lo que yo llamo el comodín. O sea, siempre quedaría la verdura y la proteína. Pero el comodín, que es la harina, es lo que me dice mi peso. Si yo quiero bajar de peso, pues no voy a poner una harina ahí, ni mucho menos una porción grande, porque no lo voy a hacer. El cuerpo no va a coger la que está guardada ya, convertida en gordito, y no voy a bajar de peso. Pero si por el contrario quiero mantener mi peso, yo la puedo dejar como esa opción. Y si soy una persona, como me preguntabas, muy delgada, pues, y que tengo una actividad muy fuerte, pues se podría doblar esa porción también, junto con reforzar la parte de la grasa saludable, doctora, como aguacate. o sea que la clave no es lo que lleva mi plato, sino las cantidades Total. de lo que lleva. Total. O sea, Por eso la es cantidad de la importante. harina puede o mantenerme en el peso que ya tengo o subirme O bajar. o bajar, así yo ya tenga la mitad de mi plato con las verduras y mi porción de proteína. Exacto, sí, porque la verdura básicamente lo que hace es entrar al organismo, aportar fibra, nutrientes y gran parte sale del cuerpo. La proteína va más para regenerar tejidos, la que se destina para convertirse en azúcar y energía para poder hacer la actividad del día son los almidones y la fruta. Entonces esa es la que yo tengo que controlar para no desmandarme y si tengo azúcar alta o diabetes subirla y si no la tengo para evitar el sobrepeso y eso me lo da mi peso. O sea, yo comparo el plato que estoy hablando con el que estoy consumiendo y si tengo bien peso, pues yo digo, bueno, el mío está bien, pero si estoy pasada, no voy a quitar la verdura, no voy a quitar la proteína, sino que disminuyo la harina que viene comiendo. Ya llevamos el almuerzo y unos 4 vasitos de agua a esa hora Y puede aproximadamente. ser con limón, puede ser con canelita, puede ser con jengibre, la pueden hacer como una buena opción. Y si quieren ponerle un toquecito de fruta a la ensalada o de postre una porción de fruta, unas fresas o unos casquitos de naranja, de mandarina, lo pueden hacer. Viene el refrigerio de la tarde y la cena. Que lo ideal es que sea temprano, para el tipo 3 de la tarde. Vendría muy parecido al de la mañana, puede ser otra opción de fruta, puede ser con queso o con nueces, puede venir más líquido como hablamos, porque de hecho la recomendación de frutas son 3 al día mínimo, de 3 a 4 al día o 5. Quedaría la fruta del desayuno, la fruta del refrigerio de la mañana, la fruta de postre del almuerzo y la fruta de la tarde.
¿Deben ser todas diferentes frutas, doctora? Pues sería bueno lo mismo que hablábamos de la verdura en cuanto a colores, escoger diferentes colores. ¿Por qué? Porque son más nutrientes, se llaman fitonutrientes lo que vamos a cubrir. Pero si de pronto por aquello de economía o algo quiero tener la papayita y hoy la consumo y mañana otra fruta, lo pueden hacer. Pero sí sería bueno escoger también colores rojo como la fresa, verde como el kiwi, blanco como el banano. O sea, sí sería muy bueno para poder cubrir más nutrientes. ¿A qué hora es recomendable cenar y por qué? Bueno, entonces, hasta este momento estaríamos comiendo la fruta idealmente, más tarde no es lo ideal. Y la cena sería alrededor de las 6 o 7 de la tarde-noche. ¿Por qué? Porque el organismo necesita ya no gasta tanta energía, ya no la necesita tanto y necesita de alguna forma ya empezar a descansar. Y hay muchas hormonas que en este momento van a empezar a actuar más como para reconstruir tejidos. Entonces en la noche es mejor consumir más proteína, como el caso del pollo, como el atún, como algo de pavo. Y si se puede, pues verdura bien preparada en la forma agradable, también sería el mejor momento para también comerla. ¿Qué tenemos que sacar de la cena definitivamente? Pues lo que es azúcar, como ya habíamos hablado de plano, ahí no vendría. La fruta no es tan ideal en las horas de la noche y la harina, pues depende otra vez del peso. Si yo quiero controlar peso, el peor momento de comer harina es en la noche. ¿Cuáles son los riesgos, doctora? Qué pena interrumpirla, no, tranquila. Porque me acabo de acordar justamente y conozco personas a nivel familiar y personal que cenan a las 11 de la noche, a medianoche y a esa hora se acuestan a dormir, que cenan comida rápida, entonces a domicilio piden la hamburguesa, la mazorcada y muy seguramente al día siguiente no desayunan y así se van a trabajar porque sienten la llenura de la comida de la noche anterior. Claro, entonces no engranan con el reloj biológico que tenemos y que el cuerpo necesita que lo cubramos. Entonces son personas que a futuro van a tener problemas de peso, van a tener problemas cardiovasculares, van a tener problemas de digestión. Entonces, ¿por qué es importante dormir bien? Y lo importante es dormir por lo menos las 6 o 8 horas y no con una comida muy pesada porque el proceso de digestión no va a dejar que el cuerpo descanse. O sea, el cuerpo aguanta estas situaciones, pero con toda seguridad, cuando pase la factura, van a venir estos problemas. ¿Y por qué? Si es que yo no comía casi, pues es que comía todo lo que no debía y en las horas de la noche cuando el cuerpo estaba destinado para descansar. Y el tarde que temprano pasa esos problemas con facturas de salud. Doctora, cuéntenos un poquito más acerca de la Asociación Colombiana de Diabetes. ¿Ya cuántos años lleva, pues por supuesto, esta entidad tan importante, ayudando vidas, ayudando personas, también ayudándoles a recuperar esa calidad de vida y enseñándoles? ¿Y qué servicios ofrecen? Bueno, la asociación lleva más de 60 años ya funcionando. La política que tenemos es que el paciente pase a ser como una parte de una familia que tenemos allí. Las consultas van de acuerdo al tiempo que el paciente necesite. Están todos los especialistas que tienen, que son idóneos en sus conocimientos, reconocidos dentro y fuera de Colombia. Y va a cubrir la parte de nutrición con la nutricionista, va a cubrir la parte de salud con el endocrino, la parte de psicología. Hay talleres educativos y todo lo que allí vendemos para que el paciente pueda de pronto consumir es lo que está apropiado para él. Tenemos la parte de clínica de pie. Desgraciadamente el diabético que no se cuida tiene un alto porcentaje de pronto a tener problemas a nivel de pie y son heridas que pueden avanzar hasta el punto de amputaciones. Entonces ahí hay una unidad solamente para tratar, prevenir y evitar en muchos casos esta terminación tan grave. Entonces es como una entidad que está siempre preocupada para que el paciente entienda su enfermedad, la pueda manejar y la pueda controlar y pueda prevenir. No solo el paciente, sino la familia, por lo que hablábamos. A veces va el familiar y no se da cuenta que va a ser un potencial diabético a futuro y que si hace los cambios, pues también los puede lograr. Por eso a las consultas siempre entra el paciente con la familia, con los familiares que van a acompañarlo para que ellos puedan entrar también en ese tratamiento y ayudar para que vaya muy efectivo. Procuramos que el paciente tenga la comunicación permanente con nosotros en cuanto a llamarnos, en cuanto a ponernos mensajes. O sea, es una atención como personalizada y nuestro afán y nuestra meta es lograr que tenga calidad de vida y que no terminen
hospitalizados y con problemas más altos de salud. Quienes nos ven, doctora, y quizá pues o padezcan la enfermedad o conozcan a alguien y no conocen de la asociación y digan, oiga, queremos ir ya, ¿cómo hacen para reservar una cita o deben asistir a la infraestructura de la asociación y cómo acceden a los servicios? No, simplemente llaman o pues, nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden ir, las afiliaciones son pues todo el tiempo, pero en la mañana si vienen en ayunas de una vez ya se pueden hacer laboratorios. Y si no, pues llaman al 744-08-88 y ahí piden la cita, pero las consultas son inmediatas y son muy pronto. Inmediatamente se afilia, al otro día ya con laboratorios que tomamos en la asociación, pasa con el endocrino, en la tarde ya pasa con el especialista con nutrición y los controles ya según cómo esté el paciente van a ser 2 o cada 3 meses. Pero es muy pronto la consulta y los especialistas todos son idóneos y son personas que saben y que entienden que vamos a cambiar hábitos y que esto hay que hacer un proceso con apoyo de la familia. Doctora, me gustaría invitarla a que le brinde un mensaje a todos los televidentes que de pronto ya puedan tener diabetes avanzada y que tengan una afectación emocional, que digan, ay, yo ya para qué me cuido si ya la diabetes me tiene. Y también al contrario, para aquellas personas que de pronto tienen esos hábitos dañinos hoy por hoy, para que se concienticen pues de la alta probabilidad de ahí que puedan adquirirlo. Bueno, yo les aconsejo que inviertan las personas en lo más importante que tenemos, que es la salud. Cuando uno invierte en salud, pueden venir muchos años en que podamos disfrutar todos los esfuerzos que hacemos. Y la salud se quebranta cuando no nos preocupamos por saber cómo está nuestro nivel de azúcar, cómo está el colesterol, cómo estoy de peso simplemente. La asociación trabaja prevención, como hablábamos, cualquier persona que ya tenga exceso de peso o sobrepeso ya puede ser un potencial diabético a futuro de 5, 6 o 10 años según cuando haya empezado. Entonces hay esos programas también de prevención donde simplemente pasan a consulta de nutrición o solo con el endocrino y ahí podemos empezar a tratar. Y si ya tienen estos síntomas, mucha hambre, sed, orinadera, visión borrosa y tienen pariente, pues vayan de una vez, hacemos el diagnóstico y podemos empezar a trabajar para evitar todas las complicaciones que trae una diabetes. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Tiene redes sociales? El Face, de pronto ahorita en cámaras pusimos el Face de la asociación, que para también que lo apunten, por favor, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación y esperamos que todo esto llegue a sus casas y con un mensaje de la asociación para que podamos disminuir estos índices de diabetes. Y acá, por supuesto, que tienen las puertas abiertas y los volveremos a invitar para que nos enseñen un poquito más de qué manera podemos prevenir la diabetes o controlarla. A ustedes, gracias por acompañarnos como todos los días y cumplir esta cita en Salud para Todo a través de la señal de Teleamiga. Mañana, juiciositos, los espero con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.